Rarities. Ya les estoy dando el tiempo necesario para que se suscriban a Rolling Stone Records. Hoy creo que el cartel quedó tirado ya al fondo. Pues. La producción no me ayuda en estos videos. No me estarían ayudando. No se involucran en la causa. No se ponen la camiseta de este canal. Porque no tienen. Les voy a comentar de este compilado de rarezas. Primer y único álbum de rarezas de los Rolling Stones. Y rarezas entre comillas porque todas las canciones que figuran acá fueron oficializadas. Todas. O sea, no hay ningún inédito, ningún tema bootleg, ningún tema que quedó fuera de algún lado, no. Todos están o en compilados o en discos oficiales o están en simples oficiales y en maxi simples también, porque hay varias versiones bailables o extendidas. En este Rolling Stone Records le vamos a comentar de dónde extrajeron las diferentes canciones que están acá. Estamos hablando de 16 canciones en total. Les voy a ir mostrando todo el material de las respectivas canciones, de dónde es que salieron. Soy César Versáis de la Patagonia Argentina. Les mando un gran abrazo, un gran saludo. Este es un difícil álbum de conseguir en LP de los Rolling Stones, un LP doble de este Rarities, un LP oficial de los Stones, de Virgin, que también tiene esta particular portada. ¿Qué pasó con esta portada? ¿Por qué es tan particular? Esto es 1978. Es una foto de cuando los Stones estaban grabando el video Respectable, o sea, 1978. Pero, ¿cuál es la particularidad? Que lo limpiaron a Bill Wyman, que estaba justo ahí. Y supuestamente, acá hay un cable de una guitarra que no se sabe si era el del bajo de Bill Wyman o es el cable de la guitarra de Keith Richards. No se saben, pero en Fortilix, por ejemplo, está la foto original. Saquemos las conclusiones. A Bill Wyman no le gustó para nada que hayan utilizado esta imagen y que lo hayan sacado a él. Está bien, en 2005 Bill Wyman no estaba ya hace mucho en la agrupación, pero podrían haber elegido otra foto, ¿no? Más allá que la foto está muy buena, podrían haber elegido otra. Y lo sacaron a Bill. Y de última, si casi todo el material, no todo, pero casi todo el material que está incluido en Rarities fue una etapa que estuvo Bill Wyman en la agrupación, no toda, reitero, pero un buen porcentaje, ¿por qué no lo dejaron en la portada? Supuestamente le consultaron y Bill Wyman no quiso aparecer en la portada, según dicen. Claro, eso se dijo después de que surgió la polémica de que por qué lo habían sacado de esa manera tan exagerada a través de una computadora y de algún programa, de un Photoshop. Pero bueno, ahí está Bill y acá no. ¿Lo hubieran dejado? Supuestamente él no quiso. Bueno, puede ser. Ahora, el cable de quién es, no se sabe. Pareciera ser el cable de la guitarra de Keith Richards. Pareciera ser. Según lo que se ve acá que baja ahí. Y sería ese. Pero estuvo la duda también durante mucho tiempo si ese cable no pertenecía al bajo de Bill Wyman y que habían borrado a Bill, a su bajo, pero que no habían borrado el cable. Bueno, no lo sé. Con eso quería arrancar este video y mostrarles, bueno, el CD. Atrás también hay una foto del mismo video donde tampoco aparece Bill Wyman, que de esta no sé si lo sacaron de la imagen mediante alguna aplicación o algún programa digital o directamente justo en ese momento estaba más en el costado, pero acá tampoco está Bill, Me parece que lo limpiaron de acá también, Habría que ver el video original nuevamente. Bueno, les muestro un poco sobre el CD. El CD oficial,
Un CD que también se volvió complicado de conseguir con el tiempo. Se volvió bastante difícil de conseguir. Y acá explica todas las diferentes canciones. Hay muchos remixes. Está Ronnie, Charlie. Y esta nota en este Rarities. Era una época también que muchos publicaban, sobre todo cuando no había mucho por publicar, discos de rarezas. Esto salió poco antes de A Bigger Bang y es una etapa donde no hubo muchas publicaciones de los Rolling Stones en general sobre álbumes oficiales, entonces aprovecharon con esto. Que en realidad, bueno, el que colecciona, el fan, ya conocía todas las canciones. Tal vez alguna que otra perla para el que no está tan metido en el panorama y conoció un lado B, caso Any Way You Look At It o Fancy Man Blues, canciones que siempre se conocieron y con gran sonido porque pertenecían a la discografía oficial de los Rolling Stones, no en LP y no en discos oficiales de larga duración, no en CD, pero sí en los lados B. Y ahora paso a explicarles. Fancy Man Blues, el primero de todos, un blues extraordinario que tiene justamente este disco. ¿De dónde salió Fancy Man Blues? De acá. De el maxi simple de Mixed Emotions y del simple Mixed Emotions. ¿Por qué? Porque el lado B de Mixed Emotions es Fancy Man Blues. Ahí va el primero. O sea que la primera rareza, entre comillas, salió de ahí, un extraordinario blues de los Stones que, ¿por qué no estuvo en Steel Wheels? No se sabe, pero es extraordinario. Tendría que haber estado. Es demasiada canción como para un lado B. Bueno, acá estuvo. Mixed Emotions. Seguimos con Rarities. Tumbling Dice, en vivo. ¿De dónde salió? De acá. De Stripped. Directamente la tomaron de Stripped a Tumbling Dice. Y las grabaciones para lo que fue Stripped. Y Wild Horses también la tomaron de la versión de Stripped. Recuerden que está la versión de Tumbling Dice que se grabó como para Stripped, que quedó por allí dando vuelta, que está en los lados B de los simples de Stripped y que ahora sí la incluyeron justamente en el Rarities. Y la versión de Wild Horses que, por supuesto, está acá. Está en el lado B, es la canción 3 del lado B del primer vinilo de Stripped. Bueno, sigamos con Rarities. ¿De dónde provienen? Beast of Burden, en vivo. ¿De dónde proviene eso? 1981. Del maxi simple Going to a Go-Go, que salió oficial, en vivo de la gira del 81, como verán, con la tapa de Still Life. Y el lado B es Beast of Burden. Por eso, es toda discografía oficial de los Rolling Stones. Es cierto, muchos capaz no tienen justo el maxi simple o el simple. Entonces, tal vez esas versiones se fueron conociendo a través de Rarities. Pero, reitero, es toda discografía oficial. De ahí proviene entonces Beast of Burden, de el maxi Going to a Go-Go. Sigo. ¿Qué más hay de Rarities? Any Way You Look At It. Fácil. Lo mostramos hace poco en el video de Bridges to Babylon. Es el lado B de Saint of Me. Damos vuelta acá. Corremos este. Y el último tema ahí es Any Way You Look At It. Acá. Una linda balada con violines y guitarras acústicas. O sea que del lado B de Saint of Me proviene Any Way You Look At It de este Rarities 71-2003. Sigo con ¿qué? Con If I Was a Dancer, o sea, el Dance parte 2, fácil. De un compilado proviene, del Sucking in the 70s. Aquí está justamente esa canción, del Sucking in the 70s. Sigamos
¿con qué? Con la canción Miss You Dance Version. Acá. Miss You Dance Version. ¿De dónde viene? De este. Otro maxi oficial de los Stones. The Rolling Stones Miss You Special Disco Version. De las tantas versiones que salieron de Miss You, que también trae Faraway Eyes. Bueno, la Disco Version de acá tomaron entonces para poner esa canción en este Rarities. Wish I Never Met You. Otro blues es el lado B de Terrifying. Vamos a mostrarlo porque acá en la tapa contratapa está Kid y tiene una letra que no se ve absolutamente nada. Entonces lo voy a abrir y lo voy a acercar de este lado, acá. De este lado para que vean ahí la pista 2 abajo, que ahí está Wish I Never Met You. Todos lados B que forman parte de la discografía oficial de los simples de Steel Wheels. Bueno, ya está este. Seguimos mostrando sobre Rarities. Y llega el momento de I Just Wanna Make Love to You en vivo. Eso se tocó hoy mucho en la gira 89-90, en la Steel Wheels Tour y en la Urban Jungle Tour, donde está incluido oficialmente en el maxi de Highwire, los que difundieron Flashpoint. Entonces aquí atrás, en el lado 2, está I Just Want to Make Love to You en vivo y también está Play With Fire. Bueno, ahí lo dejo para que vean de dónde tomaron de Rarities, lo sacaron de de Highwire para que sea incluido allí. ¿Qué más con Rarities? Mixed Emotions, versión 12 pulgadas del mismo Mixed Emotions que mostré hace un rato. Acá. De este Mixed Emotions, acá atrás dice Chris Kimsey 12 pulgadas. Esa es la versión que tomaron. Después está Fancy Man Blues, del que ya les hablé, el que abre a Rarities. Y el Mixed Emotions, pero versión de 7 pulgadas más chiquita, más corta la versión. La primera de todas, del Maxi, es la versión de 12 pulgadas más extendida de Mixed Emotions. Sigo. ¿Con qué? Con Through the Lonely Nights, temón de 1974. Through the Lonely Nights, tal vez esta sí pueda ser la canción que menos se conocía del disco. ¿Por qué? Porque si no tenías el simple de It's Only Rock and Roll, era difícil. Entonces, vamos al simple, con esta lengua tan particular de esos años de los 70. Y del simple It's Only Rock and Roll está el lado B, que es Through the Lonely Nights, a través de las noches solitarias, algo así vendría a ser la traducción. O sea que Rarities tomó esta canción. Como verán, estamos certificando y comprobando con todos ustedes que todo ya había sido oficializado. O en simple, o en maxi simple, o en compilados, pero todo ya estaba publicado. Live With Me, en vivo, es otro de los temas de Rarities, es versión de No Security, que es una de las canciones que es la número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. La pista 10 justamente es Live With Me. Está por ahí atrás. Después de Sister Morphine y antes de Respectable, allí está Live With Me. No son tan rarezas, digamos. Tomaron de discos que todos conocemos, No Security, Sucking in the 70s. Raro. Un Rarities extraño. Extraño. ¿Qué más tenemos? Let It Rock, el tema de Chuck Berry, que fue incluido en el simple de Brown Sugar, que también tenía Beach en algunos lados. Beach lo tenía en Estados Unidos
y Let It Rock fue el simple y EP en Inglaterra, y además Let It Rock, que es la versión del Sticky Fingers español, que dice Let It Rock a secas. Es la canción que en el Sticky Fingers español reemplazó a Sister Morphine, censurada por el gobierno en ese momento de facto de España. Y acá está Let It Rock también. O sea que eso es lo que incluyeron en este Rarities. Y vamos a ir cerrando con las últimas tres. Harlem Shuffle New York Mix. ¿Dónde puede estar Harlem Shuffle New York Mix? Y sí, en el maxi de Harlem Shuffle, justamente. Que lo abrimos. Lo vamos a abrir. Y de un lado tiene Harlem Shuffle London Mix. Y del otro lado tiene Harlem Shuffle New York Mix. De allí lo tomaron para ser incluido en Rarities. Si llegaste hasta acá es porque te gustan los Rolling Stones. Te invito a suscribirte a nuestro canal de manera gratuita. Más de 120 videos o más subidos relacionados a Rolling Stones. Gracias a Rafael, como siempre, que nos da una mano importante para todo lo que tiene que ver con el diseño gráfico de nuestro canal, las miniaturas, todo. Las miniaturas, habrán visto el cambio total del canal. Antes las miniaturas corrían por mi cuenta y dejaban muchísimo que desear. Uno no sabe hacer esas cosas y tampoco tiene paciencia como para aprenderlas, en mi caso. Te podés suscribir y si vos querés, en el comentario fijado o anclado, como dicen otros, y en la descripción también podés ver donde dice suscribirte, un botón que dice unirme o unirse, y podés ser miembro del canal, seguir las instrucciones, y allí están las membresías y podemos enviarte, si vos querés, todo tipo de discografía de los Rolling Stones en solitario, colaboraciones, videos, películas, lo que vos quieras y algunas otras cosas más. Volvemos a Rarities 71-2003, vinilo y CD publicado en 2005. Nos quedan dos canciones. Manish Boy en vivo, ¿de dónde puede ser? Sí, de Love You Live. Es la versión de Love You Live, Manish Boy, que es la canción que abre el lado 3, o sea, que abre el vinilo 2, lo que se llamó el lado Mocambo, donde está también Cracking Up, Little Red Rooster, Around and Around. Bueno, Manish Boy, justamente de Rarities, está tomado del Love You Live, no se esforzaron mucho en ese sentido, y la perla era que el Through and Through en vivo, en su momento, fue tomado de un show del Madison Square Garden de Nueva York del 2003. Fue tomado de un show que aparece en video en la caja 4Flix. En la caja 4Flix, Through and Through, el tema de Keith y de Pierre, que aparece en los créditos también. Pero ahora se conoce también en audio de manera oficial el concierto, que es este, el que salió hace poquito, el Like It in New York City. Y si vamos a el lado, estoy buscando, el lado C, el segundo tema es Through and Through. De allí provienen entonces todas las canciones de Rarities 71-2003, el disco de la tapa que olímpicamente borraron al Gran Bill, aunque supuestamente él no quiso aparecer. Vaya a saber cuál es la verdad de todas esas cuestiones. Un disco doble que obviamente como fans de los Rolling Stones siempre vale la pena tener. Espero que te haya gustado el video el día de hoy y que sigas mirando porque en la lista de reproducción hay una gran cantidad de videos que podés observar que hemos hecho sobre varios compilados, sobre discos en vivo, sobre sesiones de grabación, sobre tours, sobre canciones específicas, sobre himnos de los Stones
y sobre los álbumes, sobre los LPs y sobre los simples, también libros, box sets, bootlegs, hay de todo en el canal. Me despido de nuevo con la particularidad: foto normal, original y limpieza de Bill acá. Su cable, el de abajo, ¿es el de él o se olvidaron de sacarlo? Nunca lo sabremos. Gracias por la compañía. Mi nombre es César Versáis. Los Rolling Stones son tan grandes que hasta amigos te generan. Y pese a que publican un disco de, entre comillas, rarezas, que ya eran todas oficiales esas canciones, igual los queremos y son tan grandes que hasta amigos te generan. Hasta la próxima.